El Consejo Fiscal Autónomo advirtió que el Estado incumplió la meta de balance estructural fijada para 2025, registrando un déficit mayor al previsto y evidenciando problemas persistentes en las proyecciones de ingresos y en el control del gasto público. El Consejo indicó que la magnitud del desafío, esto es clave, plantea riesgos para la consolidación fiscal, la credibilidad de la regla fiscal y también la trayectoria futura de la deuda pública. Vamos a entrar en detalles sobre este informe y la situación macro que tenemos actualmente. Estamos para eso con el director de inversiones de GH Capital Invest, Claudio González. Claudio, siempre un gusto, gracias por acompañarnos. Igualmente, un gusto para mí, Nicolás. Gracias por la invitación. A ver, se le ha puesto varios adjetivos al último informe del Consejo Fiscal Autónomo: demoledor, durísimo, duro. ¿Qué adjetivo o qué concepto le pondrías tú? Yo le pondría el concepto de preocupante y de extremadamente preocupante. Demoledor en términos de que es muy taxativo respecto de las conclusiones a las que llega, pero lo que tenemos que pensar es que esas conclusiones reflejan una no solo debilidad en la proyección que vamos a hablar, sino que también una incapacidad de gestionar, una incapacidad de adelantarse a gestionar adecuadamente un presupuesto, que es una parte muy importante de lo que uno debe hacer como autoridad sobre todo. Entonces, yo creo que aquí lo que está diciendo el Consejo Fiscal es una llamada de atención no solamente a revisar los números o a revisar una regla fiscal, sino que más bien a que lo que se ha hecho hasta hoy día por parte del gobierno saliente es una incapacidad tremenda de gestionar adecuadamente un presupuesto fiscal. Ahora, hay dos visiones, como todo en la vida, digamos, pueden haber más, pero en este caso dos, de los críticos y del gobierno. El gobierno ha dicho, ok, en la proyección de ingresos tenemos un problema, tenemos que revisar cómo se está proyectando, porque no estamos proyectando, no estamos calculando bien lo que nos va a entrar, digamos, en buen chileno. Pero en términos de la deuda ha bajado, en términos del gasto ha sido un gasto austero, es cosa de ver los proyectos de presupuesto, y eso efectivamente es así. Los proyectos de ley de presupuesto son, en términos del gasto público, el porcentaje de gasto público que aumenta es bastante más reducido que proyectos anteriores, digamos. ¿Cómo también ir tomando estos argumentos? Porque depende el prisma cómo se mire, ¿no? Hay una danza de números aquí, de repente la gente en su casa empieza a no entender muy bien si es que las cosas están bien hechas o no. Que está bien que se hable con números, porque estos son números. Desde luego, son números. No son la palabra. Pero cuando el ministro, por ejemplo, las autoridades dicen que el gasto se contuvo, en términos, no del gasto, de la deuda, después vamos a pasar a hablar de la deuda. Cuando el gasto se contuvo y se gastó porcentualmente un incremento menor que lo que estaba pensado, lo que hay que pensar es que ese gasto se revisó durante el año y la revisión fue un gasto mayor de lo que se había planeado al inicio en el primer supuesto de ejecución del gasto. ¿Ya? O sea, se terminó gastando... Dijiste, este año yo creo que con todas las necesidades que tengo, lo voy a simplificar. Voy a gastar un 2,6 y termino gastando un 3,5. Es decir, igual hubo una diferencia de un 1% mayor de gasto. Es cierto que un 3,5 parece muy razonable y moderado, pero terminaste gastando más de lo que inicialmente comentaste. Ahora, ¿qué es normal, digamos, en lo que tiene que ver con un país? Eso es normal siempre y cuando la ejecución de los ingresos te acompañe. Ya, pero cuando la ejecución de los ingresos no te acompaña, tienes un problema en que estás incrementando el nivel de gasto sin tener un correlato con los ingresos, y eso evidentemente va a resultar en un déficit mayor. Déjame ir al punto de la deuda, porque aquí vamos a ir con los ingresos. Estamos viendo los gastos, el gasto, digamos, del Estado. Los ingresos. ¿Se está calculando mal la proyección de ingresos? ¿Cuánto va a entrar a las arcas fiscales, digamos? Porque, claro, en algún minuto se hablaba hoy del litio. El litio siempre se dijo que es un precio súper volátil. Puede estar en 5, de repente llegar a 10 y bajar a 2. Sí. Así es. Sí. Y de hecho se está mostrando. Creo que ha subido un 45% en los últimos meses. Sí, déjame partir por el ejemplo, que creo que es un caso particular, y después vamos a lo general. Cuando uno hace un presupuesto en base a ciertas variables, toma las variables que en general ha estudiado suficientemente y propone dos cosas. Una propone una tendencia, ya sea al alza o a la baja, dependiendo de lo que sea la estimación que crea conveniente. Que generalmente siempre es cauta. Y además tiene que ser, independientemente si la tendencia es al alza o a la baja, tiene que ser un escenario conservador. Conservador, esa cosa. Eso es muy común, lo hacemos todos los que proyectamos un escenario conservador. ¿Por qué? Porque te plantea una línea base muy razonable que se va a cumplir. Ya. Entonces, cuando se plantea el precio del litio, tomando en cuenta precios del litio por sobre $10 el kilo, ¿cierto? $10.000 la tonelada, son escenarios que
nunca en la historia, hasta antes del 2023, habían existido y solamente existieron por un año. Entonces, la verdad es que pensar en precios del litio extremadamente más altos que 10 o 12 dólares el kilo parece muy irreal. Ya, eso es una primera cosa. Es una primera cosa, porque quiero llevarte a la otra, que ha sido también el argumento de la Dirección de Presupuesto. Lo que se apercibió en términos de ingresos de empresas no mineras fue menor, y ahí hay un tema. Ese es el segundo tema que me parece a mí fundamental en la problemática de no prever ingresos. Ya. Cuando tú planteas un presupuesto, y en el presupuesto fiscal, por supuesto que esto es mucho más importante, tu capacidad de proyección de lo que realmente te va a llegar tiene que ser la más fina y adecuada posible. Es decir, si tú no eres capaz de prever los ingresos estructurales, los ingresos que efectivamente, casi a ciencia cierta, te van a llegar, ¿cómo puedes pretender que vas a tener más capacidad de prever los ingresos que son más cíclicos o que son más volátiles? Por tanto, la incapacidad de prever ingresos estructurales, entre ellos los ingresos no mineros, ¿verdad? Son los impuestos que pagan las empresas no mineras. Impuestos que pagan las personas, las empresas, el IVA, el impuesto sustitutivo que tuvimos hace un año atrás y otros, el impuesto a la repartición de capitales, etcétera. Si fuiste incapaz de entender cómo se iban a mover esos impuestos, que en general se mueven de manera muy tendencial, muy tendencial. Si bajo un cierto porcentaje del IVA, más o menos me va a bajar un cierto porcentaje de la recaudación. Si bajo un cierto porcentaje del impuesto territorial o del impuesto a la empresa, me va a bajar en más o menos el mismo porcentaje en la recaudación total. Por lo tanto, eso es en general previsible. Si no pudiste preverlo... Y esto sin escenarios, exógenos y extraordinarios, como se menciona el Consejo Fiscal Autónomo, diciendo, por ejemplo, sin pandemia, sin lo que pasó anteriormente, que obviamente pueden ir cambiando la proyección. Ahí tienen los ajustes cíclicos. Por ejemplo, ¿cuánto me va a llegar del cobre? Tienes una proyección de precio del cobre y luego el precio del cobre puede variar y evidentemente varía día a día y eso genera aumentos en la recaudación o disminución en la recaudación. Pero la tendencia central que está basada en el precio de largo plazo que tú supones que va a tener el cobre, eso tiene que estar bien hecho, no puede estar mal hecho. Si está mal hecho, quiere decir que nuestra posibilidad de prever aquello que tenemos gran contingente técnico para poder manejar con mayor probabilidad de ocurrencia, no lo estamos haciendo bien y ahí tenemos un problema muy importante y eso durante este gobierno no durante un año, durante 3 años. Ya. Eso desde el diagnóstico. También hay un punto, porque son varios los del Consejo Fiscal Autónomo y podemos entrar también a mencionar otro punto. Son varias alertas de este Consejo Independiente Autónomo, no vinculante, pero sí consultivo, digamos en este caso, porque igual hay que hacerle caso, si te dice A, hay que hacer A. O al menos hay que tomar consideración. Al menos hay que tomar consideración. Y déjame irme a ese punto, Claudio. Un plan de corrección fiscal poco efectivo. El Consejo también critica el plan de acciones correctivas del Ejecutivo, señala que parte relevante de las medidas anunciadas no se materializó. No hicieron. Esa es la segunda parte y muy importante de lo que te comentaba al principio, Nicolás. Y es que, además de plantear un presupuesto y de cambiar los números o de ajustar los números de un presupuesto de acuerdo a condiciones que cambiaron, lo que tú tienes que hacer es gestionar ese presupuesto, o sea, plantear acciones concretas que te permitan ajustar los gastos. Ahora, pero el gobierno sí hizo, porque ha hecho ajustes y correcciones a los presupuestos. 800 millones de dólares en su minuto. Pero el mismo Consejo Fiscal Autónomo comenta que esas acciones finalmente no se tradujeron en un aumento de gasto que tuviera correlato con la disminución de los ingresos que estabas teniendo. Ya, más que apretar el cinturón, ¿no fue suficiente? No fue suficiente. Okay. Eso parece. Que debería haber sido más. Que no fue suficiente y no fue suficiente en virtud de lo que tú estabas viendo, que era la reducción de ingresos estructurales que estabas recaudando. Por lo tanto, aquí hay, diríamos que, una inacción, una inoperancia tal vez de las autoridades que debieron haber tomado cartas en el asunto mucho antes y haber previsto que esto no llegara a 3 años consecutivos con esta inacción. Ayer me llamaba mucho la atención esta frase, creo que engloba todo lo que estamos conversando, Claudio. Existe una urgencia de retomar una senda creíble y verificable de consolidación fiscal. Sí. Creíble, credibilidad, verificable, que se pueda verificar. Son conceptos bien potentes si uno entra al detalle de lo que está diciendo el Consejo, ¿no? Claro, porque verificable y creíble. Está yendo finalmente a poner una cierta nota de duda respecto de la capacidad que exista de demostrar por parte de las autoridades
de hoy, demostrar que efectivamente el presupuesto estuvo contenido, como lo han dicho en varias oportunidades. Yo creo que aquí tenemos que pensar en cómo lo va a hacer el gobierno entrante, tal vez. Yo creo que esto nos lleva a, ya creo, es una discusión agotada, seguir pensando qué hizo o no hizo el gobierno saliente. Yo creo que a todas luces parece esto ya fue, esto ya pasó, ya. Tuvimos un gran desbalance, ese desbalance nos produce efectos bien importantes, nos produce ¿A qué potenciales... efecto eso? Eso es importante decirle a la gente. Estos desbalances no son baladí. Estos desbalances pueden producir aumentos, por ejemplo, en las tasas de interés a las que Chile se endeuda con el resto del mundo. Y eso es el piso para las tasas de interés que se cobran en Chile. Por lo tanto, en la medida en que tenemos más déficit fiscal, podemos ver incrementos en las tasas de interés que la gente tiene que pagar por sus operaciones de crédito en Chile, por ejemplo, en el futuro. Espera, y tasas de interés que de hecho han logrado ir bajando con el paso de los años. Claro, pero normalizándose, entre comillas. Exacto, pero esto podría significar una reversión, por ejemplo. ¿Por qué? Porque evidentemente que las clasificadoras de riesgo internacionales ven una nota de preocupación con un presupuesto que no se cumple ya reiteradamente. ¿Qué significa eso? Gobierno, que los que prestan dinero en el mundo entiendo. ahora te prestan y te cobran más por lo que te prestan. Pero toma un punto que dice el gobierno, el riesgo país ha bajado. Sí, es cierto, pero no tenemos la nota que teníamos hace 5, 6 o 7 años atrás. Ya, que era Teníamos una mejor nota Sí. que la que tenemos hoy día en términos de la clasificación de Era riesgo la A internacional. más o la triple A más, ya se me No, internacionalmente hablando, digamos, para dólares, digamos, para recibir dólares o para préstamo en dólares, teníamos A más con nota positiva, digamos, Con nota positiva. con mirada positiva. Ya, Hoy día estamos en A menos. era menos, ya, claro, y ese es un punto. Esos son 2 escalones hacia abajo. Perfecto. Es cierto, tenemos la mejor nota o tenemos mejor nota de América Latina, Si lo vemos en el tenemos una peor vecindario, nota en la que que región, teníamos. claro. El gobierno que entrante, de hecho yo recuerdo declaraciones al Mercurio, si no me equivoco, del futuro ministro de Hacienda, Jorge Quirós, cuando se hablaba y la dirección de presupuesto entregaba ese día viernes a las 6:30, 7 de la tarde, que también fue, lo comenté con algunos colegas del medio especializado, llamaba bastante la atención, digamos, como que pasara, ojalá, medio coladito, pero bueno, eso ya es otro tema de la historia. Claro. Y Jorge Quirós, digamos, en estas declaraciones decía, bueno, nosotros hablamos de 1.600 millones de dólares de recorte del gasto público en la campaña. Esto es más grave de lo que pensábamos, dice el futuro ministro de Hacienda. Eventualmente vamos a tener que recortar el primer año, creo que eran 800, ahí yo me puedo perder un poquito, pero era la mitad, de hecho, de los 1.600. Yo creo que va a tener que ser muy, muy agresivo. ¿Pero es solamente recortar el gasto público de una manera abismante? Yo creo que va a tener que presentar un plan. Ya. ¿Qué es lo que creo que debería, en mi opinión, en mi modesta opinión, qué debería hacer el nuevo gobierno? El primer día de asunción del ministro de Hacienda, presentar el plan detallado de los 6.000 millones de dólares de recorte. ¿En cuánto tiempo? Porque había sido de 18 meses, puede ser. El próximo jueves, porque entendemos que el miércoles... Exacto. O Vamos sea, a estar con esto cambio el de primer día, ¿Ya? presentar el detalle del plan, el detalle de aquello en que se va a recortar, eventualmente resguardando los beneficios sociales que ellos ya han dicho que van a resguardar, pero dando cuenta del plazo en el que esto se va a llevar a cabo y cómo se va a ejecutar. Es decir, hay que ser plenamente claro y transparente en cuánto, dónde se va a ejecutar y cuándo se va a partir y cuándo se va a terminar con esto, de tal manera de poder dar una señal Y clave el importante. tema de los beneficios sociales, ¿ah? Porque hay una crítica que se entiende bastante, fue parte de la campaña presidencial. Ok, usted quiere recortar 1.600 millones de dólares en 18 meses. En 6.000 millones de dólares, acuérdate. Perdón, dije 6.000 millones. 6.000 millones de dólares en 18 6.000 meses. millones, gracias. 6.000 millones de dólares. Estoy mal con los números hoy día. ¿Cómo no recortar políticas públicas que tienen que ver con beneficios sociales, el gasto social? Y tiene una base, por lo menos, de hipótesis bastante clara. Sí. O sea, eso es parte y tal vez le puede jugar a favor, fíjate, Nicolás, al próximo gobierno, no haber detallado esto antes y detallarlo ahora. Es decir, Ya. en mi opinión, si es capaz de detallar ahora, el día jueves próximo, ¿cierto? Primer día de asunción del mando, el ministro de Hacienda con sus asesores, reflejar claramente cuál es la lista de gastos que se van a recortar, cómo se van a recortar, con qué tiempo, y que esto no va a impactar a los beneficios sociales más importantes que se han obtenido en el último tiempo por parte de diferentes gobiernos, fundamentalmente desde la segunda administración Bachelet en adelante, la segunda administración del gobierno Piñera también y también el presidente Boric. Yo creo que eso va a dar una señal clara, una hoja de ruta, un mapa de lo que efectivamente se va a lograr, y es necesario que eso se dé. ¿Por qué? Porque lo que hemos tenido de las autoridades hasta ahora
del gobierno saliente es precisamente mucha opacidad de lo que se ha hecho. Ya. ¿Cómo se ha hecho? ¿Cómo se han definido los ingresos y gastos? ¿Qué es lo que el Consejo Fiscal Autónomo nos ha dicho en este informe? Ahora, y en ese punto también que sea bien claro, porque yo me retrotraigo a lo que fue la campaña electoral. ¿Dónde se va a recortar? No se dio el detalle. El candidato entonces, presidente electo de José Antonio Caz, decía, no vamos a dar todo, no vamos a decir cómo lo vamos a hacer porque nos pueden amarrar algunas cosas. Ahí empezó el concepto de amarre antes de su victoria en la segunda vuelta. Pero decían, por ejemplo, con los cargos públicos, con los pitutos, con los apitutados, que claro, el concepto suena muy bien, pero necesito que me lo aterricen. Así es. ¿Dónde? ¿Cuánto cuesta eso? Yo creo que Y si efectivamente no estamos sacando buenos funcionarios públicos. Sí, eso no va a ser la mayor parte de los 6.000 millones de dólares. Y no desde luego. debería, No tienes claro. cómo generar una buena parte de los 6.000 millones de dólares solamente despidiendo gente del sector público, porque necesitas tener un sector público supuesto. con un músculo adecuado que te permita incentivar muchas cosas en la economía. Pero lo que sí está claro es que dar una señal respecto de aquello que es superfluo en el sector público, de lo cual puedes prescindir, pero que no te va a generar ningún cambio sustancial a los servicios que entregas, eso ya también es parte de la señal y creo que es importante que el nuevo gobierno lo entregue en la próxima semana. O sea, el primer o segundo día de Asunción creo que son claves en poder dar un plan claro de este tema. Estaremos conversando de eso entonces. Claudio González, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, Nicolás, por la invitación. Muy bien, buen día. Gracias. 11 de la tarde.